se iniciaron las nuevas pruebas para el ingreso a la escuela de policía luego de la polémica desatada por el fraude constatado en los exámenes de ingreso. Más de un centenar de aspirantes promovieron un amparo judicial y de momento no rendirán los exámenes, pero persiste la incertidumbre sobre qué sucederá en el proceso. En medio de un fuerte dispositivo de seguridad que se inicia incluso cuadras antes de la Academia de Policía, se reinició hoy todo el proceso de evaluación para el ingreso a la carrera policial. Más de 2.000 son los postulantes, tanto para suboficiales como para oficiales. Más de 2.000 son los habilitados, más de 2.000. De esos tenés que tener en cuenta que son un poquito más de 700 para la Academia Nacional de Policía, donde egresan los oficiales, y un poquito más de 1.300 postulantes para el Colegio de Policía, donde egresan los suboficiales. En el día de la fecha se presentan los postulantes a la Academia, los futuros oficiales, y a partir del miércoles lo que serían para los postulantes del Colegio de Policía los futuros suboficiales. En el día de hoy se desarrollan las pruebas físicas y dentro de 15 días más se reiniciarán los exámenes intelectuales que incluyen pruebas de matemática, castellano, guaraní y legislación nacional. Están exentos aquellos que por vía judicial presentaron un amparo para no volver a rendir los exámenes. El ICEPOL, la Policía Nacional, está acatando esa orden emanada de parte del juez. No se les va a tomar el examen a las personas que firmaron ese amparo, sí a todas las demás personas que vinieron y se están presentando en esta fecha. Desconocemos qué es lo que va a continuar con ese proceso judicial porque es algo totalmente ajeno a la institución, pero posterior a lo que se dictamine en ese caso, el comando institucional va a estar también disponiendo posterior a esa disposición del juez. Ante esta situación habrá que aguardar qué es lo que se dispone tanto a nivel judicial como también a nivel de la institución policial, atendiendo a que los aspirantes que se están sometiendo actualmente a una nueva evaluación podrían ya copar todos los puestos disponibles para la carrera policial. Jazmín García, Red Guaraní.